Tutor compañeros, cordial saludo. Mi nombre es Oscar Peñalosa. Estoy en representación del grupo 203552-5 de la materia Telecontrol de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Eh, la idea de este video es poder explicar de una manera más, como más práctica el funcionamiento de la aplicación que hemos desarrollado para cumplir con los lineamientos propuestos por la guía. Bueno, y tenemos aquí, este software fue hecho en LabVIEW, entonces tenemos aquí al lado derecho el código. Pues la verdad no voy a entrar a explicar el código porque el código para esto es bastante complejo y bastante largo y pues se alargaría el video. Voy a centrarme básicamente en el funcionamiento de la aplicación y que pues vamos a demostrar que sí está cumpliendo con los requerimientos que nos están pidiendo en la guía. Entonces pues hasta aquí voy a dejar este tema del código y pues como estamos entregando una copia del código, pues en esa copia del código se puede observar todo lo que contiene a nivel interno. Entonces vamos a minimizar esta ventana y vamos a hablar entonces de la interfaz gráfica. Bueno, la interfaz gráfica aquí pues es pequeña, ¿sí? Normalmente un sistema SCADA se utiliza con una pantalla grandísima en la cual se pueden observar todos los procesos al mismo tiempo. Pues acá nosotros desarrollamos una interfaz de usuario tipo, tipo pestañas para poder mostrar toda la aplicación porque pues debido a las configuraciones de las pantallas que nosotros utilizamos no es posible mostrar al mismo tiempo todos los procesos. Entonces por eso vamos a trabajar con este tipo de estructura para poder desarrollar el software de acuerdo a los lineamientos de la guía. Bueno, la guía nos está hablando básicamente de 9 puntos o de 9 procesos a tener en cuenta. El primero de ellos es la recepción. Aquí, por ejemplo, en este caso, vamos a correr esto. Aquí, por ejemplo, en este caso, lo que nos dice, en este primer punto, lo que nos dice la guía es que las uvas son transportadas desde el viñedo por camiones, son puestas en una banda, son ubicadas en una banda transportadora donde varios operadores más bien, operadores están haciendo un proceso manual de preselección, retirando basura, retirando algunas cosas que no deben permanecer con las uvas durante el proceso de la fabricación del vino. Entonces, básicamente lo que tenemos acá es un control para un motor. Esto es un control de velocidad. Estamos hablando de aquí como se puede observar en el manómetro, tenemos 3600 revoluciones. Y tenemos aquí un control de velocidad que va desde 0 hasta el 100%, donde 0 pues serán 0 revoluciones por minuto, 50% serán 1800 revoluciones por minuto y el 100% de la velocidad serían 3600 revoluciones para el motor. Obviamente los motores llevan motorreductores y la velocidad final pues no sería de 3600 sino una velocidad más pequeña. Pues no nos están especificando básicamente sobre qué velocidades debe estar la banda transportadora, pero pues esa es la idea. Tenemos un botón de inicio y un botón de paro de emergencia. Esto pues en el caso de que llegue a haber un atascamiento o algo. Entonces iniciamos el control, aquí ya nos dice que está activo y pues vamos a empezar a dar la velocidad, por ejemplo lo que hablábamos hace un instante, el 50% vendría a ser aquí en este caso son 1800 revoluciones. Bueno, no está exacto, pero es por cuestiones de manejo del mouse. Ahí tendríamos más o menos el 50% y así tendríamos diferentes escalas hasta el 100% que serían los 3600 revoluciones por minuto o un poco más para este caso. Y pues tenemos el botón de paro de emergencia en caso de alguna eventualidad, pues el sistema para. Obviamente pues aquí tenemos un cambio brusco de velocidad, pero pues en la realidad no se observa eso. La aguja bajaría lentamente hasta las 0 revoluciones. Y pues una vez restablecemos el daño o la emergencia que se haya presentado en la banda transportadora, podemos retirar el paro de emergencia
y vuelve nuevamente a la velocidad a la cual estaba programado. Bueno, en el segundo paso, o el segundo proceso es el proceso del despalillado. Bueno, el proceso de despalillado nos dice que tenemos un cilindro ubicado de forma horizontal con perforaciones y tenemos un eje axial dentro de ese cilindro que tiene unos bastones. O sea, axial es que es concéntrico, está en toda la mitad del eje, perdón, toda la mitad del cilindro, y los bastones están de forma perpendicular al eje, eso con el fin de golpear las uvas y pues desgranar los racimos. Para este caso pues tenemos dos motores, un motor que controlaría la velocidad del cilindro como tal, otro que controlaría la velocidad del eje axial que se encuentra dentro del cilindro. Hay que tener en cuenta que ambos giran en sentido contrario, es decir, si el cilindro gira en sentido horario, el eje girará en sentido antihorario. Entonces acá en este caso, pues iniciamos el proceso, podemos darle lo mismo, estamos hablando de porcentajes, aquí pues decidimos para este punto los manómetros dejarlos también no en revoluciones sino dejarlos en porcentaje, porque pues en ningún momento se está tratando de velocidad como tal. Entonces podemos llevar por ejemplo al 70% de la velocidad el cilindro y podemos llevar un poco más lento, como en el caso del 60%, el eje axial. También pues aquí en este caso tenemos estos dos botones realmente no deberían existir en la aplicación real, esto lo que tenemos acá es para poder simular fallas. En este caso, por ejemplo, por algún motivo tenemos un atascamiento en el cilindro, nos llega la señal y automáticamente pues se nos enciende una alarma y tenemos los dos motores que se apagan automáticamente pues para poder evitar un daño mayor en el mecanismo. Este sistema pues funciona tanto para el cilindro como para el eje, de igual manera para los dos también funciona. En el caso de un atascamiento, pues el alarma en un atascamiento de los dos mecanismos, la alarma continuaría activa. Hasta que no se solucione el problema y ya no llegue la señal de atascamiento, el sistema no volvería nuevamente a movilizar los dos motores. Bueno, el tercer proceso en la guía se llama prensado, enfriamiento y clarificación. Pues nosotros aquí hemos decidido llamarlo extrusión, porque pues básicamente eso es lo que se hace, ¿no? Tomar las uvas, presionarlas hasta sacar el jugo que ellas tienen en su interior. Bueno, el proceso es el siguiente. Todo el proceso tenemos una salida del proceso anterior, del despalillado. ¿Y en qué consiste? Consiste en una prensa neumática, la cual llega hasta 2 bares. Aquí tenemos un manómetro que nos indica la presión. Cada vez que la prensa eh, hace el proceso de extrusión, vemos cómo el nivel de fluido o de líquido va subiendo y se detiene cuando la membrana de la prensa se devuelve. Todo el proceso de este intercambiador se realiza a una temperatura de 10 grados. Eso es una de las consignas que tenemos dentro de este proceso. Tenemos que trabajar con 10 grados. Y pues ese proceso dura alrededor de 2 horas. Obviamente por cuestiones de practicidad en este video lo hemos reducido, hemos acelerado bastante el proceso con el fin pues de poder explicar más cómodamente esto. Bueno, una vez se termina el proceso de las 2 horas de extrusión de las uvas, se saca el mosto del intercambiador a través de una motobomba, aquí tenemos el indicador, y lo llevamos a un tanque de almacenamiento. En ese tanque de almacenamiento y quedamos con el mosto para pasar al siguiente proceso, que es el proceso de centrifugado. Entonces este tanque, como les comentaba al principio, pues la pantalla no puede mostrar todos los procesos. Quiero hacer claridad de que algunos tanques son el mismo. Este tanque que tengo acá en el proceso de centrifugado es este mismo que está acá, obviamente con un nombre distinto, pero es el mismo tanque. Bueno, ese mismo tanque que tenemos aquí ya está lleno, ya tenemos el mosto, que fue el que se hizo en el proceso de extrusión, y acá en este proceso, que es el de centrifugado, lo que se busca es que las partículas se hagan muy pesadas
y se precipiten al fondo. Aquí también lo que vamos a hacer es el cuarto proceso, que es el adicionamiento de la levadura. Pues, ¿por qué se decidió hacer estos dos procesos en uno solo? Porque pues en la guía se observaba claramente que que el quinto era la continuación del cuarto proceso, donde nos hablaban ya directamente de la adición de la levadura. Bueno, ¿qué tenemos acá entonces? Tenemos bloqueado el botón de inicio del proceso. ¿Por qué? Porque pues tenemos acá que agregar un valor. Ese valor es un porcentaje de levadura. En este caso podemos agregar máximo un 50% de levadura. Supongamos que vamos a agregar un 23% de levadura. Y pues obviamente tenemos que asignarle al centrifugador la velocidad a la cual va a girar, que es en revoluciones por minuto. Aún no nos permite iniciar el proceso porque no hemos dado esos parámetros iniciales. Supongamos tenemos desde 0 hasta 1000 RPM. Supongamos que aquí vamos a trabajar a 750 RPM. Listo, ya tenemos los parámetros mínimos para que él pueda empezar. Estábamos hablando hace un instante en el proceso anterior que hay una parte de almacenamiento de 24 horas. Aquí en este punto tenemos un temporizador que nos está diciendo cuántas horas han transcurrido. Entonces en este momento esperamos a que se completen las 24 horas para poder pasar del tanque de almacenamiento del mosto al tanque del centrifugador. En este momento ya tenemos completas las 24 horas. Aquí tenemos una bomba que se acaba de encender y nos traslada el líquido o el mosto del tanque de almacenamiento al tanque centrifugador. Una vez el tanque centrifugador termina de llenarse, aquí pues fue rápido el proceso, aquí se nos ya puso el 23% de levadura, el centrifugador subió a sus 750 revoluciones y ya el líquido o el mosto está listo para pasar al siguiente proceso. Pues para nosotros es el sexto proceso, que es el de fermentación y decantación. Ese lo tenemos entonces acá en esta pestaña, donde obsérvese que aquí tenemos este tanque, el tanque centrifugador es el mismo tanque que tenemos acá. Tenemos casi como 125 unidades acá en este tanque y aquí tenemos lo mismo, 125 unidades. Bueno, aquí ya es más complejo, aquí ya tenemos el uso y la aplicación de unos químicos, tenemos la bentonita, la tiamina y el fosfato, ¿sí? Voy a leerles puntualmente qué nos dice la guía de este proceso, de este punto 6. Dice, luego del centrifugado, el mosto pasa a los tanques de fermentación, donde se les agrega bentonita para facilitar la clarificación por el arrastre de las macromoléculas de proteínas, tiamina y fosfato para satisfacer las necesidades de nutrición a las levaduras y proporcionarles factores de crecimiento. La fermentación se lleva a cabo entre 14 y 17 grados centígrados. La alta eficiencia del sistema permite solo un error de más o menos 0.5 grados centígrados con respecto al punto de consigna, lo que lo hace altamente eficiente. Bueno, esto quiere decir entonces que agregamos unos químicos, estamos agregando bentonita para clarificación y estamos agregando tiamina y fosfato para el tema de las levaduras. Y al final del proceso vamos a mantener una temperatura que va entonces, puede bajarse hasta 13.5 y puede subirse hasta 17.5 de acuerdo a lo que nos dice la guía. Y después de eso dice que al finalizar la fermentación el mosto ha sido transformado en vino y como ya no se produce gas carbónico o CO2, es necesario protegerlo para esto. Se cierran los tanques, se disminuye la temperatura y se agrega CO2 por medio de una bombona para impedir oxidaciones y ataques de microorganismos. Bueno, entonces en este caso la interfaz gráfica para nosotros no nos permite iniciar el proceso mientras no pongamos los valores de la fórmula para este proceso. Necesitamos saber cuánto va de bentonita, pues no tenemos datos, hemos hecho la suposición de máximo un 10% para cada uno de estos químicos. Entonces vamos a suponer, por ejemplo, para el caso del primero un 4.5% para la bentonita. Vamos a suponer acá un 3% y acá ubiquemos, por ejemplo, un 6%. Listo, ya tenemos entonces los valores necesarios para poder iniciar el proceso. Entonces nos habla la guía de que lo primero es sacar
el mosto, el vino del tanque del centrifugador al punto de fermentación o al tanque de fermentación. Entonces lo vamos a sacar, iniciamos el proceso, se abre o se energiza esta motobomba. Importante tener en cuenta, aquí tenemos la tapa abierta como nos lo especifica la guía, ¿sí? Una vez hemos cargado ya el vino, podemos hacer la inclusión de los químicos, aquí ya lo hicimos. Se enciende el enfriador y empieza a bajar la temperatura. Aquí al principio teníamos 25 grados, obviamente eso está ingresando a temperatura ambiente por el proceso de espera de 24 horas. Listo, aquí ya tenemos que el proceso de fermentado empezó. Vemos que la temperatura no se baja de 7.5 ni se sube de 17.5. Él mantiene en ese rango para el proceso. Listo, una vez finalizado, aquí tenemos el CO2, aquí estamos utilizando una inyección de 25 psi, tampoco nos están diciendo cuánto es, pero estamos haciendo eso. Aquí ya tenemos la tapa cerrada, hemos hecho ya la inyección de CO2 y importante es bajar la temperatura, no nos están diciendo más o menos a qué valor, pero para procesos de fermentación y procesos de purificación de vino hemos tenido valores de 3 grados a 7 grados. Hemos decidido dejarlo a 5 grados. Bueno, lo hemos llevado hasta una temperatura de 5 grados. Ahí en esa temperatura de 5 grados termina nuestro proceso con la tapa cerrada y con la inyección de los 25 psi de CO2. Y con esto ya terminaríamos este proceso y pasaríamos al siguiente proceso. El siguiente proceso, que para la guía es el paso o proceso número 7, para nosotros se llama filtración media, al igual que la guía. Tenemos este mismo tanque de fermentación que está aquí, con la misma cantidad o el mismo nivel, lo tenemos acá. ¿Sí? Es el mismo tanque, la idea es entender que es el mismo tanque porque pues no tenemos esa posibilidad de hacerlo en una interfaz gráfica más grande. Bueno. ¿Qué tenemos acá? Nos dice que el proceso de filtración media ocurre cuando se transporta el fluido o el líquido del tanque de fermentación al tanque de almacenamiento a través de presión. Nos habla de que esa presión hay que estar muy pendiente de ella. ¿Cómo lo hicimos en este caso? Nosotros asumimos que pues esto ya tiene 25 psi que viene del proceso anterior, pero pues podemos presurizarlo un poco más porque a medida que el tanque se vaya desocupando, pues obviamente va a disminuir la presurización dentro del tanque. Para eso entonces tenemos este dial aquí en el cual podemos aumentar la temperatura, la presión hasta en 50 psi. La idea es que pase por este filtro y que obviamente pues el filtro va a impedir un poco o va a bajar la velocidad o va a ayudar a disminuir la presión, más bien disminuye la presión con la que sale de este punto y llega a este otro tanque. Entonces asumimos que la diferencia máxima de presión que puede haber entre el tanque de fermentación y el tanque de almacenamiento no puede ser mayor a 10 psi. En el caso de que la presión sea mayor a 10 psi, se nos dispara esta alarma de sobrepresión, se cierran estas electroválvulas y se detiene automáticamente el proceso de transporte del fluido de un tanque al otro. Entonces vamos a iniciar el proceso. En este caso, pues vamos a fijar nuestra presión del tanque de fermentación más o menos en unos 30 psi, ahí está en 30 psi. Este que está aquí abajo, este otro medidor, este que dice medidor de presión 2, no debería estar tampoco. Esto es para efectos de simulación. La idea es que esto venga de un sensor que está en el sitio. Decíamos que entonces la presión, la diferencia de presiones entre este tanque y este otro no puede ser mayor a 10 psi. En este momento tenemos 30 acá, tenemos 21, tenemos más o menos una diferencia como de 7 psi, pues tomando en cuenta los decimales. Por consiguiente, el sistema debería operar sin ningún problema. Entonces, vamos a iniciarlo. Y efectivamente empieza a pasarse el líquido de un lado a otro, se encienden estas electroválvulas y ahora vamos a cambiar la presión. Vamos a colocar ahora una presión de 3.58 bares, PSI, perdón.
3.58 PSI. Obviamente la diferencia es muy grande, estamos hablando de casi 25 PSI entre el tanque de fermentación y el tanque de almacenamiento. Entonces vemos que se encendió la alarma de sobrepresión, vemos que se cerraron las electroválvulas de entrada y de salida del filtro y se detuvo el proceso de envío del líquido del tanque de fermentación al tanque de almacenamiento. ¿Cuándo esto va a volver a funcionar? En el momento pues en que se restablezca la presión. Vamos a llevarlo nuevamente a donde encuentre la diferencia de los 10, ahí por ejemplo, y aquí en este caso pues se abren las electroválvulas, se apaga la alarma de sobrepresión y aquí ya pues damos por terminado esta parte del proceso de filtración media, ya con el líquido en el tanque de almacenamiento para pasar al siguiente proceso. Bueno, el octavo proceso para la guía se llama estabilización. Nosotros también lo hemos denominado estabilización. Acá lo tenemos. ¿Y en qué consiste la estabilización? Bueno, resulta que en la producción de vinos se produce una cosa que se llama ácido tartárico. Ese ácido tartárico pues puede producir algunos inconvenientes en los vinos. No afecta el sabor, pero sí puede afectar la calidad del vino en cuanto a cómo se ve. Entonces esos ácidos hay que neutralizarlos. ¿Cómo se neutralizan? Aplicando tartatro neutro y llevando el vino a una temperatura baja. Por ejemplo, estamos aquí utilizando los 5 grados con los que sacamos el vino de fermentación. Era aquí esta temperatura la que estaba buscando. Sí, señor, miren, esta temperatura que tenemos acá es una temperatura de transporte y almacenamiento ideal para este tipo de líquidos. Entonces vamos a llevarlo a los 5 grados más o menos, o por encima de los 3 y los 7 grados, pues decidimos dejarlo en este set point de 5.6 más o menos. Bueno, en este caso también tenemos que agregar un valor del tartatro a utilizar. No podemos iniciar el proceso si no le hemos dado ese valor. Entonces aquí también estamos suponiendo valores del 0 al 10%. Agreguemos por ejemplo 3.7% de tartatro neutro y ya podemos iniciar el proceso. Ese proceso en este tanque de almacenamiento termina con una temperatura de 5.66 grados. Lo iniciamos y pues aquí tenemos la electroválvula del vino, en este caso ya va tomando forma el fluido, ya podemos decirle vino, y lo estamos pasando del tanque de almacenamiento al tanque de almacenaje final. Una vez termina, estamos agregando ahora el tartatro neutro, la cantidad, aquí ya vemos que bajó, aquí vemos que subió un poco, pues no sé, es muy notorio porque aquí son cantidades grandes en cuanto a las lecturas de nivel, aquí son pequeñas, sin embargo pues sí ahí se alcanza a ver un poquito que aumentó el nivel. En este punto pues ya tenemos el vino a esta temperatura. Ahora vamos al noveno proceso de acuerdo a la guía que se llama envasado y almacenamiento. Aquí pues básicamente lo que nos da a entender este punto es que el proceso prácticamente es manual. Vamos a leer qué dice ese noveno proceso de acuerdo a la guía. Dice, antes de proceder al llenado de las botellas, toda la línea se somete a una limpieza. Eso obviamente tienen que hacer los operadores. Las botellas que se utilizan para el envasado de los vinos son siempre nuevas y antes de ser llenadas pasan por unas máquinas que las lava y las esteriliza. En este caso pues no nos están dando así como mucha pauta en cuanto a cómo debería ser ese proceso. Nos están diciendo pues una banda transportadora, algo muy específico. Entonces asumimos que las botellas ya están listas. Y la última parte dice que para el empaque se utilizan cajas de cartón con separadores que tienen capacidad para 12 botellas. Y aquí es donde pues tomamos como punto de partida para elaborar esta interfaz gráfica, y es que son llenadas manualmente, cerradas con una cinta plástica para empaque y enviadas hacia el almacenado. Entonces quiere decir que esto es manualmente. Aquí ustedes pueden observar que no hay un control más aparte del inicio del proceso. Obviamente si tuviéramos una interfaz con una pantalla más grande esto no sería necesario,
porque se asume que esto lo está haciendo un operador en sitio, un operario en sitio. Entonces aquí lo que vamos a ver es el comportamiento de cómo este nivel va bajando a medida de que se llenan las 12 botellas para una caja. Entonces aquí iniciamos el proceso y aquí vemos cómo baja, la electroválvula se abre, se cierra y nos va diciendo cuántas botellas va llenando. Y ya con esto pues daríamos por terminado el proceso de la fabricación del vino. Aquí completaríamos las 12 botellas, que es para una caja. Obviamente pues aquí vemos que el nivel baja muy rápidamente, pero pues es por el tema de simulación y los tiempos para este video. Aquí ya se llenaron las 12 botellas y finaliza el proceso de embotellado o envasado del vino para finalmente ser almacenado en una bodega. Entonces, pues, ese es todo el proyecto, toda la simulación. Quedamos atentos, tutora, a cualquier recomendación, cualquier comentario. Todos los compañeros del grupo quedamos atentos. Entonces, muchas gracias, tutor, compañeros, y que estén muy bien.